Él es el que nos dice qué hacer, cómo hacer, y que nuestro espíritu esté sensible a lo que Él quiere. Gracias te damos, Señor, por permitirnos escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque día a día, Señor, estamos creyendo en lo que tú estás haciendo y en lo que vamos a heredar a nuestras generaciones. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de las generaciones. Cada vez que nosotros recibimos una palabra, recibimos aquello que vamos a heredar. Regularmente creemos que todo se trata de nosotros. Regularmente creemos que todo se trata de mi vida, de mi yo, de mi actualidad, de lo que yo necesito en este momento, de lo que no puedo vencer en este momento. Sin embargo, no se trata realmente de nosotros. Gracias. Se trata de miles y miles que vienen atrás de nosotros. Entonces, nosotros decimos una palabra que dice, a donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar. Y dice, oh, tan importante soy yo, que Dios se baja y nos acuerpa. Oh, soy muy importante. Y sí somos importantes para Dios, pero Dios no nos ve solamente a nosotros. Dios ve lo que nosotros representamos. Entonces, una de las cosas es como en los tiempos y todavía en esos tiempos, pero se ve diferente en los tiempos de guerra. El ejército se paraba, el otro ejército estaba del otro lado y enviaban a alguien. Y decía, yo soy el vocero del rey tal. Negociemos. Y lo que se dijeran ahí en esa plática, simple y sencillamente afectaba a todo el ejército. ¿Me voy a entender? O sea, si en esa plática decían, hasta aquí llegamos, y entonces todas las personas, pueden ser 10,000, 40,000, 1,000,000, dependían de la palabra de aquel hombre que estaba ahí enfrente. ¿Me voy a entender? Entonces dices tú, imagínate que tú eres el representante de todas las generaciones atrás. Y hoy dices tú, no quiero servir a Dios. Todos los que vienen atrás se someten a esa palabra. ¿Me voy a entender? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy no voy a la iglesia, hoy no quiero orar, hoy no quiero? ¿Cuántas veces hemos dicho, esto es pura hipocresía, esto es puro maldad, no quiero seguir? Lo hemos dicho, lo hemos hecho. Y cuando nosotros decimos esa palabra, es un efecto dominó hacia atrás. Pum, 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 pum. Entonces dices tú, ¿por qué mis hijos están rebeldes? Porque yo les estoy transmitiendo eso, porque yo soy el representante en este momento de todas mis generaciones. Entonces eso es algo que nosotros debemos de entender cuando estamos delante de Dios. Yo adoro, yo leo la palabra, yo predico, no a 5, no a 10, no a 15, no a 20, no a 1,000, yo predico a millares. Detrás de usted hay miles, detrás de usted hay miles, detrás de ella hay miles, detrás de ella hay miles, detrás de ellos hay miles. ¿Me voy a entender? Esta semilla de este día, detrás de los que están conectados hay miles. Esta semilla no es para 20, 30, esta semilla es para miles. Por lo tanto, si la tomamos, Dios la hará germinar. Amén. Y vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5, porque precisamente habla de eso. Cuando usted tenga Gálatas 5, me dice amén. Gálatas 5. Vamos a estar leyendo un par de versículos de allí. Amén. Dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Me doy a entender? Lo primero,
parémonos en una posición que tú no has ganado. O sea, espérame. Usa el carro que te regaló tu papá. ¿Me voy a entender? Párate firme en una condición de la que tú no tuviste que hacer nada. Porque si tú tuvieses que haberlo hecho, no la tuvieras. Si a mí me dicen en este momento que compre una mansión de 1 millón, no tengo el cash, no tengo el dinero. Pero si a mí se levanta mi papá y dice, hey, ya te compré esa mansión, entra, úsala, vive en ella, métete en ella, yo me meto. Entonces dicen, estad pues firmes en la libertad. La palabra libertad me habla de que ya no estamos en esclavitud. Esclavitud significa que alguien más te dice qué hacer. Eso significa esclavitud. Esclavitud es que no dependes de ti mismo. Esclavitud es que alguien te da un horario. Alguien te dice, te levantas a las 6, te acuestas a las 8 y no se dice más. No, pues no. Ahí. Alguien te dice qué vas a hacer, para dónde vas, mientras que dice que Jesús nos hizo libres. Si ya nos metemos más en lo espiritual, estamos hablando de que nos liberó del pecado, nos liberó de la iniquidad, nos liberó de cadenas que nos tenían sometidos en pozos cenagosos, dice la palabra, en lugares de cautividad, y Él nos sacó de ahí. Por lo tanto, ahora somos libres, pero de nada sirve que nosotros seamos libres si no nos paramos firmes ahí. De nada sirve que yo tenga una propiedad, un rancho, si yo no vivo ahí. Dios me dice, métete en esa mansión. Y yo digo, no, yo quiero estar debajo del puente. Porque tú no me vas a mandar. Porque debajo del puente yo puedo hacer lo que yo quiero. En esa mansión yo no me puedo meter con las botas llenas de lodo porque se ensucia y todo está limpio. Prefiero estar debajo del puente. Eso es literalmente lo que hemos hecho en nuestra vida. Tenemos una mansión, pero nos gusta estar debajo del puente. Dice, vámonos un poco al verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, diga conmigo, por la fe, la esperanza de la justicia. Otra vez, pues nosotros por el Espíritu, diga conmigo el Espíritu. No estamos hablando de la carne, de esto. Estamos hablando de lo que verdaderamente nosotros somos. Esto solamente es el vaso que Dios usó para meter dentro de esto quienes realmente somos. Y si nosotros nos miráramos como realmente somos, otra historia contáramos. Porque somos realmente poderosos. Para empezar, dentro de nosotros está lo que todo mundo teme. Nosotros somos eternos y todo mundo le teme a la muerte. Si todo el mundo supiera que es eterno, nadie le temiera a la muerte. Es más, hay un verso que dice, lo dijo Pablo, porque para mí el morir es ganancia, el morir en Cristo, y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si él moría, realmente él ganaba. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque haga de cuenta que, ¿qué es más grande? ¿La eternidad o 120 años? ¿Qué es mayor? ¿Qué es más grande? La eternidad. Entonces imagínese que dice Dios, ok, tú eres eterno, pero esa eternidad tienes un propósito en Dios. No es que eres eterno y suéltenlo. Hay un propósito en la eternidad en Dios. Hay algo que tenemos que hacer en la eternidad, pero dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a poner un pequeño examencito de una pregunta. Ese pequeño examencito de una pregunta te va a durar 120 años. ¿Me vas a entender? Solo vas a ir a contestar una pregunta, pero
si comparamos la eternidad con ir a contestar esa pregunta, son 120 años. Para Dios es entrar y salir. Yo le digo, en esa mesa está una pregunta, le van a decir que si hoy desayunó, usted conteste sí o no. Usted va, entra, sí, y se regresa y se sienta. Para Dios así es. Acuérdense que para Él 1000 años es como un día. Y si 1000 años es como un día, ¿cuántos son? 120 años, es como 30 minutos. Vamos a ponerlo en esos términos para entender un poco la lógica del ser humano. Entonces Dios dice, los próximos 30 minutos van a determinar lo que vas a hacer en la eternidad conmigo. Pero esos 30 minutos que Dios nos da para contestar esa pregunta, a nosotros se nos hacen eternos. Acá. Se nos hacen tan largos los 30 minutos que empezamos a hacer de todo en contra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes por 30 minutos. ¿Me dan a entender? ¿Me están siguiendo? Pero en esos 30 minutos empezamos a hacer lo que nos gusta, nos alejamos de Dios. Oh, mira, tengo 30 minutos libre. Allá adentro todos están calladitos y todo. Aquí puedo gritar. Te saliste de lo que Dios está haciendo allá adentro. Y dice él, estad firmes. No desaprueben esta pequeña prueba que yo les estoy poniendo para que podamos vivir una eternidad en Dios. Pues por el Espíritu, o sea, el Espíritu es el que debería de nosotros recordarnos que estos 120 años que tenemos en esta tierra son pasajeros y que hay algo mucho más importante. Pues, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, vamos a pasar rapidito los 120 años y vamos para lo que realmente es importante, que es una eternidad en Dios. 6. Porque en Cristo Jesús, y está hablando un poco acá Pablo de la circuncisión, que se acuerda que los judíos tenían que circuncidarse y todo lo que hablaba en ese tiempo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, nada que hagas en la carne te va a determinar si eres salvo o no eres salvo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de la gracia, que todo lo hizo Jesús ya. Dice, no te mutiles, no traigas búfalos, no traigas carneros a quemarlos, eso no te va a servir para salvarte. Tú tienes que tener la esperanza en Cristo Jesús por medio de la fe. 7. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Dice, vosotros corrías bien. ¿Quién les estorbó para que no obedecieran la verdad? Ustedes lo estaban haciendo bien. O sea, empezaron bien. Creían, tenían fe, oraban, daban ofrendas, daban diezmo. ¿Quién les estorbó para que ahora ya no lo quieran hacer? Porque lo estaban haciendo bien. Algo está pasando que ahora ya no lo están haciendo bien. Mira. 8. Esta persecución no procede de aquel que los llama. En otras palabras, esto que ustedes están haciendo el día de hoy, que no agrada a Dios, tampoco viene de Dios. Proviene de las tinieblas. El que ya no oremos como antes orábamos, no proviene de Dios, proviene de las tinieblas. El que ya no creamos, el que ya no le hablemos al prójimo, el que no entendamos que Dios quiere con nosotros, no proviene de Dios. Todo aquello que no nos bendice no proviene de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes lo estaban haciendo bien. ¿Quién les estorbó? Para que no obedecieran la verdad. Amén. Vámonos un poco al 13. Al 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servid por amor los unos a los otros. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay un eterno debate entre los que
la ley y la gracia. El supuesto debate, y de eso está hablando Pablo, dice, si no guardamos la ley, estamos por gracia, pero la gente que cree solamente en la gracia, dice, cualquier cosa yo puedo hacer. ¿Me voy a entender? Y dice Pablo, ok, sí, está bien. Cristo vino, nos liberó de la ley, ok, pero porque están en la gracia, no significa que van a hacer lo que les dé la gana. Nada que ver. De hecho, Jesús vino y igual cumplió la ley. Pero ¿cómo la cumplió? Ahorita la vamos a ver. En el 14. Porque toda la ley está en una sola palabra. Esta en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí se termina todo el debate de, primero eran como 365 mandamientos. Después 10 mandamientos. Viene Jesús y los reduce a 2 mandamientos. Y viene Pablo y dice, bueno, Jesús nos dejó 2 mandamientos, pero no significa que nos quitó la ley. Significa que en el segundo mandamiento se encierra toda la ley. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar la esposa. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no, ¿cuál otro? No lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, ¿no qué? No lo voy a ofender. ¿Me doy a entender? No lo voy a maltratar. Si yo amo a mi prójimo, entonces no voy a andar hablando calumnias de él. No le voy a mentir. Y dices, entonces no necesitamos todos los 10 mandamientos o todos los 365. Es el mismo mandamiento. El segundo encierra todo el Pentateuco, los profetas, todo lo que los judíos tanto defienden en el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo. ¿Me voy a entender? Entonces no es que Jesús quitó los 10 mandamientos, los redujo a uno. O sea, agarró todos los mandamientos, los echó a hervir, los coló y sacó la mera esencia. Y dijo, aquí está. Agarren y vamos a cumplir toda la ley y los profetas. Amén. Todo para que podamos nosotros estar firme en Dios. Amén. 14, ¿va? Amarás a tu prójimo. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos con otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. En otras palabras, si ya se saltan la cerca y ya se están devorando unos con otros, pues nos salimos de todo lo que Dios dijo. Amén. Amén. Seguimos leyendo porque esto está fuerte. Digo pues, ¿quién dice? Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiéremos. ¿Me doy a entender? Volvemos al ejemplo que puse cuando empezamos. Si nosotros lo tomamos como el ejemplo, nosotros decimos, Dios me mandó a hacer un mandado, un propósito. Me dio una encomienda que para él dura 30 minutos, pero para mí dura 120 años. Vamos a decirlo de esa forma. Dios me dijo, ve, vamos a ver si en estas condiciones realmente me amas. Ve, sé que eres mi hijo, sé que eres fuerte, sé que eres valiente,
Tengo fe en ti. Es lo que realmente dice Dios. ¿Lo mandamos, Dios? Mándenlo. Tengo fe en Él. Sé que no me va a fallar. Eso es lo que dice Dios. ¿Me van a entender? Manden a Rodolfo. No me va a fallar. ¿Está seguro? Sí, mándenlo. 120 años allí a la tierra. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, tenemos miles y miles que vienen detrás de él. En toda su vida, este hombre está programado para que tenga contacto con 40,000 personas. Entre plática y plática y plática, los jefes, los amigos, los de la iglesia, los de la escuela. Vamos a decir que Rodolfo va a tocar los 40,000 y los miles y miles que vienen detrás de esa gente. Dice, ¿en serio? Esa es la fe que tiene Dios de nosotros. Porque Dios no nos ve enfocados y afanados en lo que nosotros le llamamos el pan cotidiano, lo diario de nosotros. Dios no está preocupado porque a mí me salga bien el cemento que tiré ayer, la casa que construí ayer. Él dice, bueno, eso es lo que estás haciendo para traer dinero a tu casa. Pero ese no es el propósito por el que yo te mandé. De hecho, les voy a contar algo. Cuando Dios nos llama, Dios no necesita realmente que nosotros nos enfoquemos en trabajar secularmente. Jesús agarró 12 y cuando Jesús agarró 12, Jesús no les dijo, miren, van a trabajar medio tiempo, part-time. Busquen un part-time en McDonald's, busquen un part-time ahí en Walmart. Y después, en cuanto salgan de ahí, se vienen a trabajar conmigo. Después agarró 70. Y tampoco les dijo, agarren un part-time. ¿Me estoy entendiendo me estoy explicando lo que quiero decirles? Yo trabajé 9 años con mi suegro en las naciones. Íbamos a diferentes lugares, diferentes países. Mi suegro, él tiene más de 40 años en las naciones. No hay nada escrito que él pueda decir el mes que viene voy a tener tanto dinero en mi cuenta. No hay nada. Como tenga $0, como tenga muchos dólares en su cuenta. Durante 9 años yo también me moví así, teniendo ya mi esposa, mi hija, y en 9 años nunca nos faltó nada. Es más, vivíamos bien, gracias a Dios. Pero ellos aprendieron a vivir por fe, trabajándole a Dios. No estoy diciendo que todo mundo lo va a hacer, porque esto se trata de fe. Sin embargo, Dios tiene sus llamados para propósitos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hubiésemos entendido esto desde hace tiempo, es muy probable que hoy estuviéramos haciendo más la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Porque nos ha faltado fe. Porque no es fácil depender de Dios y dejar de depender de lo que nosotros podemos hacer a diario. Porque yo cuento con ese cheque del fin de semana o con ese cheque de 15 días. Yo digo, pero si no está ese cheque, mis hijos ¿qué van a comer? Pero yo recuerdo que yo trabajé 9 años, nunca le faltaba nada a mi esposa y a mi hija. Y trabajaba con una persona que tampoco sabía que le iban a pagar. O sea, aquí estábamos, a donde a él le fallara la fe, yo me moría de hambre también. Me doy a entender. Pero yo tenía fe que a él le fuera bien también. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay personas que la fe se les incrementa a tal nivel que llegamos a ese nivel donde dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? Me suelto. Hay personas que dicen, no, voy a estar agarradito de esta rama porque por si esto falla, aquí estoy agarradito. Está bien. Dios no juzga eso. El punto de todo esto es que Dios quiere que nos enfoquemos más en Él, en su voluntad, en su propósito, en lo que Él nos mandó a hacer, porque hay muchas personas
que van a quedar, y eso me decía Dios hoy, postrados en el desierto como el pueblo de Israel. Existen generaciones que nunca entendieron para qué Dios los llamó. Y dice que Dios dejó postrada a esa gente en el desierto, porque no entendieron. Tenían la tierra literalmente enfrente, pero ellos no entendieron, no dejaron sus costumbres. Dice que ellos decían, allá en Egipto comíamos carne. Allá en Egipto vivíamos bien, pero teníamos esclavitud. Entonces leía yo una porción que dice que todos los días Dios le daba maná. El maná dice que era como una semillita pequeña, similar a la del culantro. ¿Sabemos cuál es el culantro? El cilantro, el culantro. Y esa semillita la recogían y la molían. Y la hacían como masa. Y hacían como tortillitas, pan, arepas, pupusas, gorditas, sopes. Ese maná tenía una particularidad. Oiga bien. Ay, Señor. Si usted recogía el lunes la porción del martes, el martes amanecía con gusanos. Sí sabemos eso, ¿verdad? Pero el viernes, por poner un ejemplo, recogían doble porción para el sábado. Porque acuérdense que todavía en ese tiempo ellos tenían el sábado estipulado. Pero el sábado sí amanecía bien. O sea, no amanecía con gusanos. Pero ahí les va la otra. Que esta fue la que a mí me... Porque dije yo, ¿por qué de lunes a martes sí se engusanaba, pero del viernes al sábado no? Ok, perfecto. Dios dijo, el viernes recojan doble porción, el sábado les va a amanecer bien y todo. Ahí les va esta. Hacen el arca del pacto, todos la conocemos. Un cajón de madera revestido con oro, los dos querubines arriba. Dentro del arca del pacto agarraron la vara de Aarón. ¿Se acuerdan de la vara de Aarón, la que floreció? Para adentro. Las tablas de Moisés, para adentro. Una porción de maná. Ah, pero no es que se arruinaba. Pero no es que el maná se engusanaba. Todavía llegó a los tiempos de David. Años después. Y eso estaba allí. ¿Me voy a entender? ¿Qué tipificaba el arca? La presencia de Dios. Significa que cuando tú permaneces en la presencia de Dios, no te vas a engusanar. Cuando permanecemos en la presencia de Dios, no nos va a sobrevenir mal ninguno. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso es lo que no entendemos nosotros. Ahorita que hemos estado ahí orando y orando por sanidad, si entendiéramos que si permanecemos en la presencia de Dios, Dios va a ser nuestro sanador, nos metiéramos más en la presencia de Dios. Que Él va a ser nuestro protector, nos metiéramos más en la presencia de Dios. Que Él va a ser nuestro restaurador, que Él va a ser nuestro libertador, que Él va a ser nuestra bandera, que Él va a ser nuestro sustento, que Él va a ser nuestro Rafa, nuestro Nisi, nuestro Jehová Gibor. O sea, si entendiéramos que siendo maná y que de un día para otro nos echamos a perder, nos metiéramos en el arca del pacto de Dios. Es por eso que los que estamos siguiendo la palabra y los que estamos metidos para hacer la voluntad de Dios, para abrir nuestra casa, para hablarle a los demás de Dios, para bendecir a otros, estamos metidos en la presencia de Dios, por lo tanto vamos a empezar a experimentar algo que no experimentan afuera. El maná de afuera se llenaba de gusanos. Nosotros vamos a decir, nosotros también somos maná, pero estamos dentro de la presencia de Dios. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo?
Porque a Dios no le buscamos lógica a nosotros. Si nosotros nos mantenemos firmes, como dice Gálatas 5, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis sujetos al yugo de esclavitud, allí nosotros vamos a permanecer en el propósito que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a pasar estos 120 años, que son como 20 minutos delante de Dios. Vamos a volver a la presencia de Dios y va a decir, Dios, ven, buen siervo fiel. En el poquito tiempo que te mandé a la tierra, fuiste fiel, ahora entra en el gozo de tu Señor a la eternidad. ¿Cómo entendemos esto? Aquí mismo nos lo está diciendo, en el Espíritu. Por el Espíritu creemos por fe que eso va a suceder. Esto no lo va a entender una persona que no está en el Espíritu. Cuando nos movemos más a la carne, vamos a empezar a creer que esto no es real, que esto es pura habladuría. Pero dice él, en el Espíritu tienen que creerlo por medio de la fe para que entiendan que esto es real. Amén. Avanzamos un poco, vámonos al 24. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, este vaso que Dios nos dio para poder meter nuestro espíritu y completar la asignación que Dios nos envió aquí a la tierra, este vaso también se ha querido poner enfrente del espíritu. Pero los que somos de Cristo, ponemos enfrente nuestro espíritu, y cuando dice crucificamos la carne, no es que la vamos a agarrar y la vamos a clavar en un madero. Lo que vamos a hacer es someter la carne. ¿Cómo hemos sometido la carne? Tan sencillo, por ejemplo, yo decidí que mi esposa, yo quiero estar con ella hasta los últimos años de mi vida. Es una decisión que yo tomé. Yo dije, esta es la esposa que Dios me dio. Yo quiero ver a mis hijos crecer, a mis nietos crecer, yo voy a estar con ella. Automáticamente la carne me dice, ¿es en serio? ¿Solo con ella vas a estar? Sí. No, pero mira que no, yo quiero estar solo con ella. En ese momento yo agarré la carne y la crucifiqué, porque el adulterio es una de las pasiones que la carne quiere que yo haga. La fornicación es una de las pasiones de la carne que ella quiere que yo lo haga. Entonces, en el momento que yo tomo la decisión de no fornicar, de no adulterar, en ese momento yo estoy agarrando la carne, la pongo ahí y le meto un clavo. Y dice la carne, no, espérame, bueno, yo te quiero crucificar porque yo quiero ser de Cristo, como dice el 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué dice? Mansedumbre. O sea, si alguien es sorprendido haciendo algo malo, nosotros no lo vamos a juzgar. Nosotros le vamos a decir con paz, con tranquilidad, ven, te voy a mostrar cómo funciona esto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, volvemos al segundo mandamiento que Jesús nos dejó, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. ¿Cuál fue los dos mandamientos que Jesús dijo? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que
cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En otras palabras, lo que estamos hablando, cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo he logrado caminar 20 años, 30 años con mi misma esposa, hemos avanzado y todo, en ese momento podemos, lo que él dice, gloriarnos, pero de la buena forma. ¿Sabe qué? Hemos vencido. ¿Me voy a entender? Pero para dar testimonio a otros, no para juzgar a otros, es lo que él nos está diciendo. Amén. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Este verso es súper hablado, todo el mundo se lo sabe, todo el mundo lo recita, pero ¿realmente lo vivimos? No os engañéis. Gálatas 6:7 para que lo aprendamos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembremos, sea bueno, cosecharemos algo bueno. Si sembramos algo malo, cosecharemos algo malo. Si entendiéramos esto, también nuestra forma de vivir en esta tierra cambiara totalmente. Totalmente. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En otras palabras, este verso es mucho más profundo de lo que creemos. ¿Ok? Este verso es mucho más profundo de lo que creemos. Si nosotros sembramos en la carne, ¿ok? Entonces vamos a cosechar de la carne. Mire, esto es importante que lo entendamos para cuando nosotros lo enseñamos también. ¿Cuáles son los deseos o cuáles son los pecados de la carne? ¿Cuáles son? Los frutos de la carne. Envidias, iras, contiendas, pleitos, maldicencia, adulterio, fornicación, hechicerías, borracheras. ¿Me doy a entender? Dice, vámonos aquí, volvemos al Gálatas 5 y nos vamos al 19. Al 19, oiga bien, para entender un poco el otro versículo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí tenemos, todos aquellos que practican las obras de la carne, para empezar, no heredan el reino de Dios. O sea, vuelve su espíritu con Dios y Dios no le va a decir, ven, buen siervo fiel. Le va a decir, apártate que no te conozco, para empezar. Pero, entendiendo el otro versículo que estamos leyendo, dice que sembramos ira, sembramos adulterio, sembramos contienda, eso se va a cosechar. Y aquí es cuando entran las generaciones. Y dicen, hablaba con alguien en esta semana, mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mi padre se divorció. Por lo tanto, ¿qué le espera a él? Divorcio. Y yo le decía a él, ok, tu bisabuelo no lo entendió, tu abuelo no lo entendió, tu papá no lo entendió, te toca a ti romper. Yo le decía, en mi generación
mi abuelo se divorció, mi bisabuelo pues no tengo idea, mi papá se divorció, mis hermanos se divorciaron. ¿Qué me toca hacer a mí? Romper. Por eso yo decidí, le dije a él, permanecer con mi esposa. Uno, porque la amo, pero dos, luchar por mi matrimonio, porque en la línea generacional está escrito de que yo me voy a divorciar, pero en los planes de Dios no. Entonces yo tengo que entender que yo tengo que romper con lo que ellos sembraron para yo sembrar matrimonio, perseverancia, permanencia, libertad en el matrimonio, y así funciona. ¿Por qué? Porque Gálatas nos lo está diciendo, el que siembra, porque todo lo que sembrares, eso mismo vamos a cosechar. Ahora, ¿qué pasa si sembramos lo que dice Gálatas 5:22? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, sembremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, o sembramos corrupción o sembramos los frutos del Espíritu. Sembramos amor, sembramos gozo, sembramos paz. ¿Cómo yo voy a sembrarle paz a mis hijos? Manteniéndome yo en paz en mi casa. ¿Me voy a entender? Eso es, de todo esto que estamos hablando, se refiere a lo que leímos en el capítulo 5, verso 1. Lo volvemos a leer. Entendiendo todo lo que hemos leído, entendiendo cómo funciona Dios, entendiendo los planes que Dios tiene para nosotros, entendiendo que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, verso 5 de Gálatas 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y cuando dice otra vez, no solamente nos está hablando a nosotros, sino que tal vez viene de generación en generación. Y cuando dice otra vez es que mi abuelo estuvo sujeto al yugo, mi padre estuvo sujeto al yugo, y dice otra vez se repite la historia. Y si nosotros nos sujetamos al yugo, otra vez se va a sujetar la historia con nuestros hijos. Mientras nosotros estamos estos 120 años acá en la tierra, estad firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Cristo tuvo que venir, intervenir, porque dijeron ellos, si nosotros no intervenimos, todos los que mandemos a esos 120 años se van a perder. Así, en ese nivel. Estamos teniendo un pequeño detalle ahí. Ajá, ¿qué está pasando? Mira, todos los que estamos mandando a los 120 años de allá se están perdiendo. ¿En serio? Sí, ok, ¿qué podemos hacer? Me va a tocar a mí ir a pagar. Me va a tocar a mí ir a libertarlos. Me va a tocar a mí ir a mostrarles el camino. Me va a tocar a mí ir y pagar todo el precio que ellos han estado ahí bebiendo, haciendo de todo, y pues ya tienen una cuenta grande ahí. Tengo que irla a pagar yo para que ellos puedan volver a entrar. Lo mismo que hizo el hijo pródigo, fue y tiró todo. Y volvió. Entonces, me imagino yo que cuando nos paremos delante de Dios nos va a dar vergüenza. Nos va a dar vergüenza. Porque vamos a llegar y nos van a decir, van a agarrar nuestro espíritu, no, lo van a poner ahí y van a decir, mira, ese eres tú. Y yo voy a decir, wow, ese soy yo, sí, ese eres tú. Oh, pero es que yo pensaba que era así. No, ese eres tú, ese que tiene tanto poder dentro de sí, ese que brilla, ese que cuando le hace así se mueve todo, ese eres tú. Nunca lo entendiste.
que cuando tú abrías tu boca se movía todo. Ese eres tú, nunca lo entendiste. Y tuve que mandar a mi hijo a salvarte, a mostrarte el camino, porque todo ese poder que tú tienes dentro de ti, preferiste guardarlo y poner a tu carne frente de ti. Y te dejaste gobernar por algo tan pasajero como eran 120 años, cuando a ti aquí está la eternidad para que hagamos de todo. Nos va a dar vergüenza, porque vamos a sentir que le hemos fallado a Dios. Vamos a sentir que en algo tan sencillo nosotros le dijimos a Dios que no. Y vamos a decir, era tan sencillo como mantenernos en su presencia. Era tan sencillo como no avergonzarnos del Evangelio de Dios. Era tan sencillo como enfocarnos más en la vida, pero me enfoqué más en aquello que no producía vida eterna. Amén. Esta palabra es mucho más profunda de lo que lo leemos corrido. Si la volvemos a leer, le vamos a sacar más todavía. Si la volvemos a leer, le vamos a sacar más todavía. Pero Dios hoy quiere que entendamos de que si nosotros creemos en lo que Él está haciendo en este tiempo, vamos a entender por qué tuvo que venir Cristo a morir por ti y por mí. Porque Él no vino en vano. Él vino porque algo grande hay dentro de nosotros que tenemos que hacer. Salimos de aquí y entramos a algo mucho mayor. Cuando entendemos eso, decimos, ir a predicar el Evangelio es lo más fácil que puede haber. Mantenerme firme es lo más fácil que puede haber. Adorar a Dios es lo más fácil que puede haber. ¿Me voy a entender? Si una persona me estuviera regalando una mansión y la persona llega, yo voy corriendo y le doy la mano y ¿qué quiere? Siéntese, quiere una agüita, ¿cómo está? Es la verdad, dígame si no lo harían ustedes. Si él me está diciendo, aquí están las llaves, mira, de esa mansión. Yo en cuanto se baje del carro, yo corro, le doy la mano, ¿qué quiere? ¿Se siente bien? ¿Tiene frío? ¿Le traigo una chaquetita? Es lo mismo con Dios. ¿Qué quiere que Dios que hagamos? Que prediquemos el Evangelio, que salvemos más almas, que le mostremos a más personas esta palabra tan sencilla, pero a la misma vez tan profunda. Hey, no te dejes engañar por algo tan pasajero como que son 120 años en esta tierra. No te dejes engañar. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, muéstrales a otros que no se dejen engañar por estos 120 años. Es todo lo que nos mandó a hacer. Piénsenlo bien. ¿Qué nos mandó a hacer? Díganles a otros que se mantengan firmes. Que van a entrar en un pequeño cuarto, que van a empezar a ver muchas cosas, pero que se mantengan firmes, porque eso va a durar 30 minutos. A los 30 minutos ya puede salir, vámonos. Y entramos a lo que realmente somos. Es todo. Pero esos 30 minutos han dañado la vida de millones y millones en este planeta. Entendámoslo y miraremos las cosas diferentes. Amén. Yo le doy gracias al Señor por este día. Vamos a ponernos en pie. Le doy gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido adorar.